Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast El deporte es un derecho. Soy Gerardo Gordillo. En este podcast hemos comprobado que el deporte forma personas, forma atletas, forma ciudadanos, pero todos los relatos que nos han dado, y más las familias, es que ha sido cultivado desde la niñez, desde el hogar, y ahí es donde cada quien va buscando el deporte de su predilección. No todos terminamos con el deporte que empezamos. Algunos buscamos una o varias alternativas y en el mismo deporte vamos definiendo con cuál nos vamos a quedar. Aquí, en un podcast pasado, tuvimos a Yarlén de el deporte hockey sobre césped. Hoy vamos a tener la oportunidad de platicar otra vez del deporte del hockey sobre césped, en este caso con una invitada especial, pero más especial el podcast, este episodio, porque viene acompañada de su señora madre, de su mamá, que también es deportista. Hoy tenemos acá con nosotros la presencia de Valerie y de su mamá Damaris. Valerie, de 23 años, ¿no? Así es, 23 años. Estudiante, Gracias trabajadora ya trabajando. y lista para seguir en el deporte. Así es. Ama de casa, Así deportista, haciendo mucho básquetbol y con las ganas de terminar por allá en los 70 y si se puede más. Si se puede más, si Dios lo permite. Bienvenida a las dos. Valerie, Gracias. bienvenida. Gracias. Dame bienvenido. Muchas Cuéntame, gracias. Valerie, ¿cómo fueron esos inicios del deporte? ¿O fue el hockey desde el principio? No, el hockey no fue, ni siquiera me lo imaginé, la verdad, no lo conocía. Cuando yo fui pequeña, yo siempre miraba que mi mamá iba a jugar básquet, yo miraba que ella hablaba del básquetbol, y algo que me llamaba mucho la atención es que ella siempre jugaba y en su equipo estaban sus hermanas. Entonces, como cuando uno es pequeño, pues no lo pueden dejar a uno solito en la casa, entonces mi mamá nos andaba llevando, nos andaba trayendo, y así fue como el primer encuentro que tuve con el deporte. También así recordando cuando tuve la oportunidad que hablé con usted, me puse a recordar como también cuándo fue la primera vez que yo pues vi del deporte, y ahorita que lo recuerdo, pues mi papá también desde muy pequeña, me recuerdo que sí nos llevó a ver una clase de karate a mi hermana y a mí, y nos dijo que si queríamos porque él fue campeón de karate, y pues éramos niñas, entonces nos daba miedo, y pues no quisimos en ese tiempo, pero al ver el ejemplo de mi mamá, se dio la oportunidad que en el colegio en donde estábamos estudiando mi hermana y yo, hay un como programa, se puede decir, en donde les dicen a los niños de cuarto grado en adelante que participen de clubes. En este programa pues hay diferentes clubes, básquetbol, fútbol, estaba el hockey sobre césped, pero yo realmente no me llamaba la atención, o sea, yo ya había escuchado de eso porque pues Era estaba algo ahí. extraño, lógicamente, Sí. no es un deporte común en Guatemala. Exacto, yo... Hockey, ¿qué es hockey, va? Ajá. Y pues yo vi que estaba básquet, y básquet era lo que hacía mi mamá. Entonces dije, aquí me voy a inscribir. Y así fue como yo empecé a entrenar por poner un ejemplo, los lunes y los miércoles me quedaba después de clases, almorzaba algo rapidito, y después empezaba el entreno que era de 2:30 a 4 de la tarde. Ahí pasábamos entrenando, todos los niños más o menos eran de 9 años, es que éramos pequeños, y había una categoría femenina y una masculina. Ahí fue el primer contacto que tuve yo con el deporte. ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 9 años. Ok, pero ahí ya era un deporte definido. Sí. Pero todos, como niños,
queríamos siempre jugar algo, pues, Sí. ¿verdad? Desde niños. O sea, esto ya lo agarraste a los 9 años, ya un deporte definido. ¿Y antes qué pasó? ¿De niña qué jugabas? O sea, Pues- niña. Niña, chiquitita, realmente era solo salir a jugar con mis compañeritos o en el caso de la colina donde vivíamos era como vamos a salir a jugar escondite o tenta. Ah, ok. Nunca tuve como tal un acercamiento más que lo que le comenté, ¿verdad? De que mi papá me llevó sí a una clase de karate. Y recuerdo que sí lo vimos, pero con mi hermana salimos traumadas porque, no sé, yo creo que vimos ahí al niño. Mucha violencia. Ajá. Y nosotros no, y mi papá, ay, no saben lo que se están perdiendo porque eso es disciplina. Y mi papá estaba ofendido de que no quisimos escoger el deporte que él, pues, practicó y que lo llevó a Ok, ganar ok. muchos títulos, ¿verdad? Pero yo hasta los 9 fue que ya me metí a un club a practicar un deporte, pues ya, de manera más disciplinada. El básquetbol. El básquetbol. Es cierto lo que está diciendo, así era de inquieta también, de chiviricuarta, de tenta y lo demás. Y Sí. Era de muy aplicadas, hacer la tarea, porque sabían que si terminaban la tarea, salían a jugar. Ajá, Y si se apuraban, tenían más tiempo para jugar. ok. Y siempre anduvieron brincando, corriendo, patines también usaron mucho, Sí, patines, patineta, bicicleta. Eso era el deporte de muy pequeñitas, Ok. cualquier instrumento de esos. Pero ya luego fue el básquetbol. Bueno, pero está diciendo que el papá, porque era karateca, le gustaba el karate, pero ahí no le gustó. Entonces, ¿sí tuvo que ver un poco la mamá para el Sí, básquetbol o no? Sí, yo siempre me las llevé a la cancha y las dejaba ahí sentaditas, siempre con una golosina o algo para entretenerlas con la boquita mientras yo jugaba. Ajá. Y luego ya regresábamos a casa. El premio era siempre ver una película, hacerles poporopos y así, ¿verdad? Pero siempre estuvieron conmigo. O sea que sí fue el reflejo de tu mamá en el básquetbol. Sí, Sí. definitivamente. Ok. Y usted contentísima. Pues sí, porque es muy grato que sigan los pasos de uno, ¿verdad? Ok. ¿Y en la familia todos han sido deportistas de la familia? Sí. Me contaste, tienes una hermana Sí, Sí. y un hermano de de padre. parte de papá. ¿Y también vas deportista él? No, él no es deportista. Híjole. Eso es más del lado de... Bueno, va al gimnasio nada más, ¿verdad? Pero como tal un deporte, no. Híjole, aquí ganaron las mujeres, ¿verdad? Porque Ganaron las mujeres. el papá no pudo meter el karate contigo. No, ¿Va? Tu mamá sí. mi mamá sí. Y tu hermano, de parte de tu... solo, pero deporte no. ¿Y tu hermana pequeña? Es basquetbolista. Ah, no, aquí sí. Aquí sí Ay. hay una influencia, aquí sí ya vamos a investigar. Pues, Sí. ¿Fue forzado eso o no? No, No, no. pura voluntad. Era pura voluntad. Bueno. ¿Y el hockey cómo aparece entonces? Pues fue bastante interesante porque pasó que en ese tiempo no recuerdo muy bien qué fue lo que pasó con el profesor que nos entrenaba, porque al final era un profesor, pues eran niños y así, ¿verdad? Y él ya no nos pudo seguir entrenando, entonces hubo un tiempo en el que el club de básquetbol pasó como un momento en donde no sabía si seguir, no sabían si qué iba a pasar, quién se iba a hacer a cargo, entonces me salí. Me recuerdo que me salí, ya no seguí. Y hubo tal vez como un año que no hice nada de deporte. Y en ese tiempo, pues, en la clase de educación física se me acercó mi profesor. Y él me dijo que por qué no intentaba algo nuevo, el hockey sobre césped. Que a él le habían dejado como cierto cargo de llamar a niños, como a retener esos talentos. Y me habló de una compañera que ya se la habían llevado de viaje de parte de la selección, justamente por estar entrenando ahí en el colegio. Qué gran Entonces, motivación, viajar. viajar. Sí, Y claro. entonces yo en ese momento, pues ya no lo vi con otros ojos, porque por ejemplo con el básquet, realmente yo no lo veía como que yo, bueno, en algún punto voy a llegar a ser de la selección, sino, no, yo realmente lo estaba haciendo por hobby, porque yo veía a mi mamá, algún torneo y así, ¿verdad? Pero cuando él me dijo de que yo podía tener la oportunidad de representar a Guatemala, me tocó algo, me movió algo. Y fue chistoso porque me dijo, si usted se mete, yo la exonero de educación física, del examen de educación física. Yo, bueno, dije yo, ¿verdad? Con eso me convenció, dije. Y empecé a entrenar. Las primeras veces no me llamó mucho la atención. Yo me recuerdo que llegué y fue como... Incluso hasta falté a entrenos y dije, no, creo que esto no es lo mío y así.
pero luego cada vez ese como sentimiento o ese sueño, tal vez, lo voy a llamar así, de poder representar a mi país, se metía en mi cabeza así de, ¿y si sí va? O sea, ¿y si sí? Pero eso no te pasó con el básquet. No, con el básquet no. Solo Ok. fue con el hockey y es chistoso porque no conocía nada del hockey. Ajá. Pero porque yo tenía esa idea de que, ¿y si sí, en algún punto yo puedo llegar a representar a Guatemala? ¿Qué fue lo que te hizo Yo creo- pensar, esto es mi deporte? Yo ¿Qué fue lo que te hizo decidir eso? Yo creo que fue ver el reflejo de mi compañera. Ella luego, pues, en los entrenos ya nos topamos, ella y yo, ¿verdad? Ella es un año más grande que yo, entonces yo no llevaba clases con ella, yo nada, o sea, yo en el colegio ni le hablaba a ella. Pero en los entrenos, pues yo la miraba. Y yo miraba cómo ella entrenaba, la disciplina que tenía, entonces yo decía, yo quiero ser así, va. O sea, yo quiero llegar a tener la oportunidad que ella tiene. Si ella pudo aquí, en este colegio, ¿por qué yo no? Son totalmente diferentes la práctica del básquetbol con el hockey, pues. Es Muy diferentes. totalmente diferente las partes del cuerpo que utilizas, Sí. el otro la mano, el hockey utilizas los palos, decíamos hace un rato, pero su palos. nombre es Sticks. los Sí. sticks, ok. ¿Qué sentiste el primer entrenamiento? Ay, el primer entrenamiento, ay, un dolor de espalda baja. Porque por no tener técnica yo estaba como así, como agachada, no sé. Y pues el hockey sí se juega como en flexión de rodilla. Pero Ajá. lo primero, así sentimiento con el deporte como tal, yo recuerdo que sí dije, pues es que está raro porque es que de verdad nunca se me pasó por la mente el deporte, este deporte. Y yo decía, pues está raro, pero es que esa rareza me gusta, o sea, me llama la atención, Ok. o sea, es algo Ok. nuevo, entonces... Lo desconocido te llamó la atención. Exacto, el poder decir, bueno, pues aprender algo nuevo, pues aprender cómo es que se agarra el palo, cómo poder utilizar la bocha, y yo luego veía, porque el primer entreno normalmente lo ponen a uno como con el stick, nada más hacer el toque de bocha. Qué aburrido. Ajá. Pero yo miraba a los otros chicos y de verdad eran chicos que yo de verdad sí admiraba, porque yo miraba cómo agarraban sus palos y hacían un montón de cosas y yo decía, yo quiero hacer eso, y ya habían varios de ahí que estaban llamados a entrenar con la selección. Entonces Qué yo bueno. decía, eso, bueno, yo creo que eso era lo que me motivaba tal vez. Aquí viene una pregunta de cajón, Damaris. ¿Y qué pasó con eso del abandono de mi deporte, el básquetbol? Y me resulta con una cosa rarísima. Porque no sabíamos que era hockey sobre césped, ¿o sí? No, Entonces, yo lo conocí con ella. Como dicen los patojos, so what? ¿Qué fue lo que y ese cambio que hiciste? ¿Qué Sí. se sintió en la familia? ¿La mamá qué sintió? ¿La basquetbolista? Yo siempre he estado al 100% para el apoyo de ellas, Lo que ella decida. lo que ella decida. Perfecto. Respeté su decisión y que vi que no se le estaba dando como la importancia al básquetbol en el colegio. Ok. El hockey tenía más relevancia. Ah, ve. Entonces yo dije, bueno, está bien. El problema fue cuando ella empezó a decir que necesitaba un stick, zapatos especiales, el guantecito, que Jesús bendito, eso es muy caro. Miren. No es como una pelota de básquetbol que puede costar 150 quetzales, una sencilla, ¿verdad? Y unos tenis más sencillos. Pero el problema fue ahí, ¿verdad? Pero entonces ya empezamos a apoyarla y pues para mí lo que ella quisiera hacer Iba a tener era apoyo. lo más importante, A pesar de dejar a el pesar deporte de que del dejara corazón. el deporte de la mami, va. Hemos tenido aquí, allá, a varios invitados y sí, ya nos han dicho que los patines, ¿verdad? El otro día tuvimos de aquí de patinaje artístico y dice el papá, pero es que los patines, lo que cuesta un par de patines. Y me imagino que así son los deportes raros y especiales, pues, ¿verdad? Porque lógicamente jugar fútbol, y estamos hablando también del básquetbol, una pelota, una cancha, y así como comenzó el básquetbol, ¿verdad? En un bote de basura, en tirando papel, y dijo, no, esto es básquetbol, ¿verdad? Entonces el básquet era el basurero y el bol era, así comenzó el básquetbol. Así es. Y el fútbol, decían, una pelota de trapo y a correr y a patearla y vámonos.
Y por eso es que son más comunes son más económicos o más baratos, ¿verdad? Porque una pelota plástica y vamos, en las calles se juega, ¿verdad? Entonces estos deportes hacen, pero ese cambio, la ventaja de esto, como lo hemos dicho, el gran apoyo de la familia, ¿verdad? Porque también dice, a mí me pasó también y a todos creo, ¿a qué le voy a decir a mi papá que me compre esto tan caro? Me va a decir que no, y yo me vine a este deporte y este es el que me gusta, ¿verdad? Bueno, entonces te decides por el hockey. Pero eso no es de selección. Cuéntame de tu trayectoria, de los equipos, que has estado en equipos antes de llegar a selección, porque todo es camino a selección, ¿no? Sí, cuando pues empecé a entrenar, yo tenía 17, 18 por ahí, ¿verdad? 17 años. Entonces, hacían los famosos Juegos Nacionales. En estos Juegos Nacionales participábamos como Colegio Integral Americano, que es el nombre del colegio, y era como el club, ¿verdad? De hockey, Colegio Integral Americano. Ahí competíamos con otras instituciones como Villa de las Niñas. También me recuerdo que estaba la escuela Etna, también competían ahí. Estaba San Lucas y habían diferentes, ¿verdad? En ese tiempo pues yo participé solo en 2 nacionales porque ya 17 años ya casi iba a salir, ¿verdad? Porque solo dejan hasta los 18, al menos en hockey así era, ¿verdad? Entonces estuve con el colegio y así, y luego hubo un tiempo en el que sí se nubló el tema de la selección porque sí me llegó una invitación, o sea, mi entrenador de ese tiempo del colegio, pues sí me propuso así de, vaya a entrenar con la selección. Pero por el tema de transporte y de ahí que pues soy una niña y de ahí mi mamá que estaba como que haciendo cosas, yo realmente no me podía movilizar, entonces se nubló un poco la visión de, bueno, voy a entrar a la selección, sino que pues dije, bueno, voy a disfrutar hasta donde yo pueda. Estando en un juego nacional, dio la casualidad de que pues el club español, que es el club en donde pertenezco actualmente, participaba en la categoría masculina nada más, no tenían equipo femenino. Y ahí estaba el entrenador, que años más tarde da la casualidad que le entregan la selección nacional. Pero eso es otro cuento que vamos a ir contando poco a poco, ¿verdad? Estando ahí, yo me recuerdo que yo me estaba amarrando los zapatos cuando el primer acercamiento que tuve con él fue que él me dijo, qué bonitos tus zapatos. Y yo, ay, gracias, y esto. Y allá se puso a platicar conmigo, pero él realmente entró así poco a poquito, ¿verdad? Y él hablaba con una compañera siempre del mismo equipo, ¿verdad? Y un día nos dijo así como, miren, lleguen. Y yo decía que yo no podía llegar porque yo no tenía carro y mi mamá no me podía ir a dejar, no teníamos carro. Entonces, lo que hizo él fue invitarnos a las 2. Mi compañera sí tenía carro, entonces empecé a entrenar con el club español. Hasta ese momento yo no pertenecía al equipo como tal. Tuvimos tal vez unos 4 entrenos cuando él me dijo que si yo tenía un equipo para participar en la liga mayor. Yo tenía 17 años y yo le dije que no, que yo realmente yo pensaba salir del colegio y ver qué iba a pasar, pero realmente yo no tenía un plan. Y él me dijo que entrenara con ellos y que me metiera al equipo del club español. Okay. Empecé a entrenar con el club español, participé en mi primera liga con ellos y quedamos campeonas. Me recuerdo que era una modalidad llamada sala y es como el fútbol sala. Quedamos como campeonas y luego vi que este club lo habían invitado a jugar a Costa Rica, ¿verdad? Siempre era un torneo de clubes, pero esto lo había organizado como la Asociación de Costa Rica y como que para tener más fogueos y así, y habían invitado al club español. Él me comentó de que pues yo no me podía ir en el viaje porque acababa de entrar y así, pero que regresando pues tal vez se iba a dar la oportunidad de poder viajar y poder jugar fuera de Guatemala. Claro. Y así fue, luego empezamos a entrenar y pasó que nos dieron una invitación a El Salvador. Esa fue mi primera vez jugando fuera de Guatemala con el club español. Quiere decir que esto ya era con un club, ya sí, definido, que voy a jugar fútbol, que ibas a jugar hockey sobre césped
y comienzas a jugar. Así es. Pero de ahí comienza la aventura real en un deporte ya definido. Sí. Que lo que es entrenar, Ajá. jugar, ganar, Ajá. perder, Ajá. ¿verdad? Ajá. Porque eso es el conjunto del deporte. Así es. ¿Cómo lo fuiste teniendo? No sentiste, no, el hockey es muy duro, o no voy a llegar a lo que yo quiero, porque entrenabas, ganabas, jugabas, perdías. Eso es el proceso en todos los deportes. ¿Qué sentiste ahí? Pues yo creo que fue un choque de realidad, justamente lo que usted me está diciendo, porque cuando yo llegué al club español, pues a lo mejor yo no me lo tomaba tan en serio. Okay. Yo no me lo tomaba en serio. Y pues yo decía, "Ay, estoy cansada, ay, no voy. O voy a ir, pero si no tengo ganas, no". Y yo ahí empecé a desarrollar un pequeño problema psicológico, lo voy a poner así, en donde realmente mi cabeza me decía, no, es que mira, por ejemplo, en el colegio tenía un cierto nivel y lo alcanzaste, pero ya estando aquí en un club como tal, ya algo más profesional, digamos, pues algo ya más metido, veía personas que de verdad, ¿cómo jugaban hockey? Era, no sé, como yo me lo imaginaba en las películas, o no sé, es que de verdad yo me quedé tan impactada y yo decía, yo no tengo el nivel. Yo no tengo el nivel para estar aquí, y dudé demasiado de mí. Entonces, siempre era como que mi entrenador, siempre, desde que yo tengo memoria, me regañaba y me decía, es que si tú no te metes en la cabeza que tú puedes, y él se enojaba conmigo y me decía, es que yo miro algo en ti, pero hasta que tú no te lo creas, y a cada rato me regañaba, me decía que si tenía ganas de entrenar, o porque si no, mejor ni llegara. Y era como una fase bien difícil porque yo no lo tomaba en serio, él sí veía algo en mí, un futuro serio para mí, pero yo más, a eso se le suma pues mi cabeza que me estaba diciendo, no, yo no tengo el nivel para estar en este club. Date cuenta. Y fue horrible, fueron años así. ¿Y qué pasaba cuando, hija, tenés que ir a entrenar? No tengo ganas. Hija, pero mira, te tenés que preparar para el juego. No, hoy me quedo en la casa, como buen chapín, hoy tengo hueva, hoy no. O aparecía, mami, fíjate que tengo que hacer tareas y no me va a dar tiempo. Sabíamos que era pretexto para no ir. ¿Cómo reaccionaba la mamá ahí? Yo siempre le decía a ella que si se había comprometido, debía cumplir. Ok. Y que todo está en la mente, la pereza, todo el sentimiento que a uno le da de no quiero ir, que está en la mente nada más y que hay que desbloquear eso. Y siempre había momentos en que ella llegaba y yo la conozco porque pues, es mi hija, ¿verdad? Y con sus ojitos ya queriendo llorar. Y es que no me siento bien. Fue en la etapa en donde ella no sabía si realmente estaba en el deporte que ella quería. No se creía lo bueno que era. Entonces yo siempre le decía, no, tú tienes que poder, porque si a ti te gusta, tú tienes que poder. Y si perdiste un juego o hoy no hiciste un buen entrenamiento, pues ese error va a servir para que tú mejores. O sea, mira tus errores y aprende y supéralos. Perfecto. Ahí vemos que la formación de la familia es importantísima. Porque uno como padre le dice de primero a los hijos, mira, tienes que ser responsable, tienes que ser, si te comprometiste, tienes que ser disciplinado. Exacto. Y a veces piensan, como lo hemos pensado todos, mi papá lo dice, mi mamá lo dice solo porque yo lo haga. Pero realmente el deporte nos educa, nos enseña a ganar, a perder, a empatar, a ser responsables, a tener mucha disciplina, ¿verdad? Y a ponerse metas que se pueden lograr, ¿verdad? Sí, entonces, al inicio le costaba a ella manejar la disciplina y la responsabilidad. ¿Quién te lo asentó eso? Ser disciplinada y responsable. ¿El deporte? Sí. Y ahora... No, es que eso 100% se lo debo al deporte. De verdad, yo del deporte he aprendido 100%. tantas cosas. 100%. Sí. Te lo confirmó el deporte, porque de la casa venía a ser responsable. Yo la empujé. Pues yo la empujé. Sí. Pero ahora ella se pasó de responsable y de disciplinada.
O sea, ahora tenemos una actividad, por ponerle un ejemplo, familiar. Ah, no, pero yo tengo juego. Y la familia pasó a segundo plano. O sea, ya se pasó de súper disciplinada, súper responsable, pero es una parte que a mí me gusta, porque yo también entiendo que en la selección no va a estar toda la vida. Entonces ahorita ella tiene todo el tiempo y todo el espacio para disfrutar esa etapa. Palabra clave acá, selección nacional. Estando en el equipo, ¿cuándo te diste cuenta que realmente tenías el potencial para ser seleccionada nacional? Después de todo aquello de que no podía, ya destaqué en el equipo, ya estoy bien en el equipo, me creo competente para... ¿Cuándo lo creíste? A lo mejor yo creo que esta no es la respuesta que es muy común de escuchar, pero yo incluso entré a la selección, a entrenar con la selección, y yo tenía 1000 dudas. Y yo decía, yo no me merezco este lugar, yo no... Y realmente un agradecimiento especial a mi mamá, porque ella me escuchaba cuando yo llegaba llorando y así. Pasó esa etapa de que empecé a jugar con el club y le dieron la selección nacional al entrenador del club español. Ajá. Entonces él dijo, bueno, pues voy a empezar a retener a las chicas que yo les veo algo. Yo siempre he dicho, Sergio se llama mi entrenador, Sergio tiene algo que él, si ve algo en alguien, dice, es que sí, y le voy a explotar esa versión de esa persona para que de verdad... Y así fue conmigo, porque yo realmente, él me dijo, mira, me van a dar la selección y yo quiero que por favor te des la oportunidad, porque ya lo he intentado un montón de veces. Él siempre como que me empujaba. Y yo siempre con mi mamá llegaba a decirle, mamá, es que yo tengo dudas porque yo siento que yo no, ay, mi mamá, sí, tú sos capaz. Pero es lo que vuelvo y digo, ¿verdad? Yo creo que la salud mental, y es algo que es un debate muy fuerte, porque uno dice, pues el deporte, pues es salud, es, no sé, uno lo asimila como algo bueno, ¿verdad? Lo que hay detrás del deporte. Ok. Ese fue, podemos decirlo, tu primer llamado a selección. Exacto. ¿Y ahí... qué sentiste? Ay, Me llamaron a la selección. no. Sentí unos nervios y yo no puedo. Y me recuerdo que le dije, no puedo. Y cada vez que Sergio escucha que yo digo, no puedo, se enoja y me dice, deja de decir eso. Empecé a entrenar con la selección y puedo decir, es algo de lo que sí estoy orgullosa. Hasta ya el año pasado, que era mi tercer año en selección, por primera vez yo me sentí segura. Y de decir, sí me lo merezco y sí merezco, donde yo estoy parada aquí, me lo merezco. Date cuenta, trabajaste por Me ello. costó bastante, trabajé por ello. ¿Y cómo llegó a la casa diciendo, mamá, me llamaron a la selección? Ella llegó y lo primero que hizo fue buscarme en la casa y me enseñó su uniforme, que dice Guatemala. Ah. Y se puso a llorar y mamá, ¿y si yo no puedo hacerlo? Y si defraudo ya no solo al club español, a ti, sino a todo un país. Y yo le dije, tú vas a poder. Tú vas a poder. Estamos porque contigo. Todos podemos y aquí vamos a estar. Y con mi esposo, ¿verdad? Y aquí vamos a estar para apoyarte y los dos, aquí en medio. Y abrazada y la motivamos y todo, pero sí tuvo mucho miedo. Okay. Porque ella decía pues que no es fácil representar a un país, ponerse la camisola y decir, yo no soy ahorita Valerie, soy Guatemala. O sea, es bien complicado pues, pero en su proceso fue como una aceptación un poco difícil para ella, no se sentía segura, pero de ahí empezó ya sus entrenamientos más exigentes, más estrictos, y empezó, ya tenía mucho miedo a hacer un tiro libre, ella siempre jugaba defensa, y yo le decía, ¿y cuándo vamos a escuchar un gol tuyo? Porque yo estaba en sus partidos, cuando era Club Español, ahí estábamos, y a veces todos cabezones, porque a las 7 de la mañana teníamos que estar en el campo. Sí, mucha responsabilidad. Y ahí estábamos mi esposo, mi otra hija y una sobrina que vive conmigo. Y ahí estábamos su familia. Y ella, el tema de, vino mi familia, o sea, tengo que hacer un buen juego. Es una presión muy fuerte para ella, ¿verdad? Pero yo le decía, tú jugá,
no importa lo que pase, pero aquí estamos para apoyarte. Y al fin tuvimos el honor pues de escuchar su nombre y la palabra ansiada, ¿verdad? Que era gol. Pero mira, qué lindo la historia, pero dejamos a alguien ahí. Después de aquella frustración, creo yo, de que tú no practicaste karate, que era el de tu papá, ¿cómo reaccionó él cuando ya llegaste? Soy seleccionado de hockey. ¿Cómo la reacción de tu papá? Porque es parte importantísima. ¿Cómo te apoyó él? Pues mi papá vive en Honduras. Ajá. Él y, bueno, mi mamá y él están separados. Ajá. Entonces, pues mi mamá sí veía como esa presión, ¿verdad? Yo me sentía así como presionada. Él no, ¿verdad? Entonces, cuando yo le llegué a contar a él que yo me iba a ir con la selección de viaje y que me habían seleccionado, él genuinamente sí fue demasiado orgullo. Yo no digo que mi mamá no tenga orgullo, pero mi mamá veía como ese proceso difícil de la presión y así, y decía, tú puedes, y ella como que me animaba. Y en cambio mi papá, pues que no sabía todo ese proceso porque no vive conmigo, pues él de verdad estaba así y le decía a todos sus amigos de, mi hija es seleccionada, mi hija, ella es de la selección, y es que ella está en el club y juega y es bien pilas y la llamaron a la selección, y él orgulloso, mi abuelo, no digamos, mis tías. Tengo una tía que es fan número 1 y a todo le anda compartiendo, pero ellos orgullosos, ¿verdad? Pero mi papá no cabía de la alegría. Los padres somos orgullosos de nuestros hijos por lo que sea. Sí. Por lo que sea, porque son nuestros hijos, pues es nuestro orgullo realmente, ¿verdad? Y ser seleccionada y tener un hijo seleccionado para uno no cabe. Uno no cabe, pues, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Eso así es. ¿Qué sentiste la primera vez que te pusiste la camisola de la selección nacional? Ay, es un sentimiento. Me entristece mucho porque parte de muchas cosas como que siento yo que no las logré vivir con felicidad y todo porque pues yo sentía mucha presión, pero sí recuerdo que la primera vez que me puse la camisola de Guate tenía mucho miedo. Ajá. Mucho miedo. Yo estaba temblando y me recuerdo que le dije a mi compañera así de, tengo miedo. Y ella me dijo, no, que lo vamos a hacer bien. Pero la primera vez que yo tuve ese sentimiento hacia la camisola, yo creo que había pasado mi primer partido. Porque yo creo que el primer partido, todos los atletas lo van a confirmar, o el primer juego, la primera competencia, es una de nervios que uno siente que, no, es que qué miedo, a menos que la mentalidad bien trabajada, en mi caso no fue así. Entonces, como en el tercer partido, cuando me la puse, me dieron unas como ganas de llorar, pero porque yo me recordé de que cuando yo estaba en el colegio, yo me iba a dormir y yo sí soñaba con ese momento. Date cuenta. Y yo dije, Era una realidad. ya lo estoy viviendo, ajá. Claro. Y sentí, y hasta se me erizó así la piel, así bonito. Y yo dije, es que lo que estoy haciendo era lo que yo antes anhelaba. Y es un sentimiento, no, yo creo que no hay palabras para describir qué es ponerse esa camisola. Representar al país no es solo competir, es llevar los colores de la bandera, prácticamente la bandera uno puesta, es representar a los guatemaltecos, ¿verdad? Y todos estamos esperando los logros del deporte. Ahora nos estamos dando cuenta que todos los días tenemos medallas por todo, pero todos los deportes, no solo el fútbol, no solo el básquetbol, no solo los deportes populares en Guatemala, que son varios, pero hay mucho más, son 48 disciplinas las que hay en Guatemala y todas nos están dando todos los días una satisfacción, gracias a Dios. Pero con la camisola, con la bandera puesta, ¿cómo se te puso la piel escuchando las notas del himno nacional? Ay, Llora. lloré. ¿Sí? Sí, lloré. Es un sentimiento de verdad divino. Y yo creo que mi primera competencia fue fue en Panamá. Pero la primera vez que yo tuve una competencia aquí en Guatemala y cantar ese himno con toda tu gente viéndote, ese día fue el que lloré. Ese día fue el que lloré. Es bonito. Es bonito. Es una experiencia Sí, lindísima. porque lo cantas tú, pero no te estás escuchando ni oyendo, No. estás escuchando cómo cantan
toda tu gente. La gente. Ajá. ¿Verdad? Lloraste. Lloré, Sí. vi a mi mamá, ahí estaba el esposo de mi mamá, Llorando ella mi también. perrito. ¿Ah? Sí. Yo ni siquiera lo pude cantar. Yo la miraba y no lo creía. Y yo decía, hoy no es mi hija, hoy ¿Sí? es Guatemala. Ah. Ya me dan ganas a mí, soy algo nahuilón, yo también. El hombrón Sí. que sos y te pones a quebrar rápido, ¿no? Ay. Esos sentimientos. A mí me ha tocado. Sí. Me ha tocado vivirlos con Gerardo también, Sí. con mi hijo. Y bueno, solo ir como espectador y 45,000 almas en el Mateo Flores, escuchar el himno, acá, cómo suena. Da ganas de llorar, no digamos cuando ya Sí, uno tiene un aparte que hijo. nuestro himno es precioso, sí. Cada nota le llega a uno al alma, ¿verdad? De por sí se le pone a uno la piel chinita, pero en estas ocasiones con ella, pues ha sido Claro. más, ¿verdad? Es una emoción que tampoco se puede explicar, ¿verdad? Es un sentimiento. Claro. ¿Cuáles han sido los momentos o el momento más importante en tu carrera deportiva con el hockey? Tengo dos momentos importantes. El primero fue el centroamericano que acaba de pasar. No tanto por el tema de que fuimos campeonas, obviamente sí, eso pesa. Pero yo creo que la manera en la que el equipo femenino pues lo vivió es una convivencia bien linda. Es un equipo muy unido y es un momento muy importante para mí porque fue el primer torneo oficial, porque tuve un campamento antes, pero fue el primer como torneo en donde realmente yo disfruté ya el deporte. Ya no lo sentí como una presión, yo ya no sentía que le debía algo a alguien o que necesitaba demostrarle a alguien. Yo dije, no, voy a vivir esto porque realmente en ese punto de mi vida yo tomé el tema del hockey como un privilegio, pues el deporte para mí es un privilegio, el poderme mover, hacer ejercicio es un privilegio. Hay días que de verdad se siente como que, ay, no quiero, pero uno tiene que, bueno, yo siempre pienso, es pues un mal pensamiento, o sea, es un privilegio disfrazado de un problema. Yo siempre lo pienso así. En un entreno, cuando de verdad estoy muy cansada, digo, es un privilegio disfrazándose de un problema. No es un problema. Entonces, para mí, ese torneo es importante también porque cumplimos el objetivo que teníamos planteado con el equipo. Y el segundo fue el campamento que tuvimos en México. Y lo mismo, porque yo ya logré disfrutar y pues al momento de yo soltar, porque yo creo que era como un saco que el que venía cargando. Y cuando yo dije, no, ya no, y lo solté, de verdad empecé a disfrutar del hockey y de mis compañeras. Ya cometer un error para mí, ya, bueno, cometí un error, sí, pero ahorita en la siguiente jugada lo voy a hacer mejor, ¿verdad? Claro. Es importante esas dos porque marcan una fase personal y segundo porque como equipo, o sea, es que de verdad tenemos el mejor equipo, de verdad somos muy unidas, Claro. de verdad es el mejor equipo. Qué bueno. Equipo. Realmente se han dado cuenta de que estas historias nos hacen reflexionar, nos traen a cada uno de nosotros muchos recuerdos, pero ante todo el orgullo de ser guatemaltecos. No olviden de suscribirse al canal, marcar la campanita y compartir el podcast con todas sus amistades, porque vale la pena seguir escuchando a estas personalidades. Hemos hablado mucho del hockey, de la hija deportista, del deporte, de su formación. ¿Y dónde está la mamá deportista? ¿Qué deporte practica Damaris? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Yo practico básquetbol desde los 12 años. Y ya con árbitros federados en campeonatos libres se llama. Pero con árbitros federados desde los 20 años. Ajá. El básquetbol. El básquetbol, solamente básquetbol. Y definida desde un principio, básquetbol y ahí. Sí, mi madre era basquetbolista, mi papá fútbol, practicaba el fútbol y pues yo seguí los pasos de mi mamá. ¿Sí? Ella lo practicó muy poco. Ahora yo sí, con hijos, sin hijos, con trabajo, sin trabajo, siempre he hecho este deporte.
porque yo lo defino en 2 palabras. El deporte, cualquiera que sea, es vida y es salud. Ok. Definitivamente coincidimos con el propósito Cualquier nuestro acá. deporte que sea, para mí, la persona tiene mucha vida, saludable y está bien tanto emocionalmente como así con sus amistades, porque un equipo se forma, pero al menos yo la experiencia que he tenido es que vamos formando también una amistad, ¿verdad? Y llega el momento en que terminamos siendo amigas, que en alguna situación mal nos apoyamos y pues es muy bonito y pues aunque ella no haya elegido mi deporte, estoy muy orgullosa de que tenga un deporte. Definitivamente las palabras que estás diciendo, Damaris, es el objetivo. Realmente construir buenos deportistas, buenos atletas que en un futuro sean buenos ciudadanos para tener una mejor ciudadanía aquí en Guatemala, personas responsables, educadas, Sí. ¿verdad? Con mucha dedicación, disciplina, que eso es lo que va a transformar nuestra sociedad. Sí, yo me alegro mucho cuando veo en un paso, digamos, que yo vaya sobre carretera y hay un campo de fútbol en la orilla y veo a jóvenes o de cualquier edad jugando, yo digo, gracias a Dios que existe el deporte, porque están ahí y no están en la calle Claro. haciendo cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, para mí los torneos tanto en ligas nacionales como independientes, que es donde yo juego actualmente, para mí son de bendición, porque es una cantidad de jugadores que nos reunimos en un solo lugarcito y estamos forjando una vida, ¿verdad? Claro. Una amistad, un récord y es bonito, es agradable. ¿Qué significa ser madre de una deportista seleccionada nacional, bastante dedicada y responsable con su deporte? ¿Qué papel juega la mamá? ¿Qué tiene que hacer la mamá para contribuir para que ella obtenga esos éxitos? Yo siento que es el apoyo, no ser indiferente, vivirlo con ella, vivir esa etapa de ella. Nosotros, pues como padres, en la medida de lo posible, la apoyamos. Al inicio, ella no manejaba, a mí me costaba llevarla. Buscábamos la manera, como dice el buen Chapín, con jalón, si no, pues hasta Uber pagamos para que ella pudiera ir a sus entrenamientos. Y si no, pues tocaba súper madrugar, lo que le explicaba, ¿verdad? A las 7 de la mañana un domingo, parado uno ya a las 7 de la mañana en el campo con tal de llevarla a sus juegos. Y también hay que cocinar, hacerle una dieta más o menos que le equilibre. ¿O no? Esa expresión muy bonita, ¿va? Ha costado para la madre. Además de los antojos, como decimos, como deportistas, son los delicados. Es de todos los días sacar la balanza y pesar el plato de comida. ¿Así? Tan así. Uh-huh. Bien metódicos. Sí, tiene nutricionista y pues tiene dieta también. Y para mí no fue tan difícil porque yo he tratado de inclinarme siempre por la comida saludable. Entonces solo me voy ajustando a su dieta. Pero sí, es bastante entretenido, ¿verdad? Ajá. Y que desde la mañana me dice, mami, hoy tengo que comer tal y tal y tal y tal cosa. Ah, bueno, eso se cocina para todos, ¿verdad? Entonces prácticamente nos tiene a dieta. Y eso cabal iba con esa pregunta. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Es comida especial para ella y el resto diferente? Pero ya me está contestando que no. Todos la dieta de la deportista. Entonces es una familia totalmente lista y preparada para hacer cualquier deporte. Sí, sí. La hermanita pequeña que dice ella otra vez lo que quiere, Valerie. Ah, no, pues ella, yo le tengo que mandar el almuerzo a ella y siempre es lo que se cocina, entonces también está a dieta. No, y Pero se me pega, ¿no? ¿Ah, sí? Se me pega así de me va a pegar a Valerie para hacer dieta. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Sí. Está motivada ella. sí, también ahí. como le digo, es una familia bien unida hasta en la comida. Perfecto. Ujú. Por Valerie.
por vale. ¿Qué sintió la familia al decir seleccionada nacional? La familia entera, ¿qué dijo? ¿No se lo creían o qué? Sí lo esperábamos porque ella estaba preparándose para eso, pero no tan pronto. Ah, ok. Fue para mí bien difícil porque mi esposo siempre le decía a ella, tú sos una universitaria que hace deporte, Ok. pero nunca va a ser una deportista que estudia. Entonces, a mí me preocupaba esa parte de ella porque yo decía, su carrera fue bastante compleja también, demandaba mucho tiempo, estudiar. Y yo decía, Dios mío, peor si por estar en el deporte va a empezar a perder cursos en la universidad y no va a cumplir el objetivo de su profesión, ¿verdad? Y entonces mi esposo siempre le decía, recordá que tú eres una estudiante que hace deporte. O sea, su prioridad era eso. La formación personal que es imprescindible, ¿verdad? Y bendito sea Dios, ella logró llevar las dos cosas a la vez, no descuidó ni una ni otra y fue exitosa en las dos. Perfecto. Entonces, para mí, el que se pusiera la camisola de Guatemala fue una sensación muy bonita porque dije, tan chiquita, es que ella tan chiquita, o sea, ella tiene 23 años y lleva 3 años en la selección, estamos hablando que casi de 20, o sea, muy pequeñita, decía yo, pero de ahí decía, bueno, pero ese es mi sentimiento y solo me lo voy a guardar, no se lo voy a transmitir. Y siempre estuvimos empujándola, apoyándola, motivándola, pero sí fue una sensación muy bonita y toda mi familia, o sea, mis hermanos siempre se han sentido muy orgullosos de ella porque de 22 nietos que tienen mis padres, pues ella ha alcanzado ese sueño, ¿verdad? Se ha vuelto un ejemplo para la familia. Y todos son deportistas. Todos son los deportistas. primos, todos. Unos juegan básquet, otros juegan fútbol. Y ahí ella ha sido la única que ha alcanzado esta meta. Y de repente, ¿verdad? Pues los demás la van a alcanzar también. Tengo un sobrino que practica fútbol y estuvo ya en el equipo de San Lucas. Pero por tema de estudios también tuvo que decidir. Pero hay que apoyarlo, ¿verdad? Hay que apoyarlo. Pero sí fue algo muy, muy lindo. Muy lindo. Y sabíamos que era un reto y que era una carga para ella que yo lo tomo así como que ella iba con su carga, pero atrás íbamos nosotros tratando de que su peso no fuera tan pesado, ¿verdad? Que fuera su carga liviana. Claro. En un partido de hockey, ¿quién sufre más? ¿La jugadora o la mamá? Ay, Jesús. ¿Ah? Las uñas, creo yo. Sí. Sí, somos una familia muy gritona. Me encanta llevar trompetas, tiene otro nombre, ¿cómo le dicen? Bocineras, algo así. Y somos una familia muy de andar gritando, entonces me ayuda mucho para liberar el estrés, pero es una de emociones que, olvídese, desde el primer pitazo hasta el último, estamos re nerviosos, ¿verdad? Claro. Bueno, Damaris, pero aquí no estamos hablando nada más de una mamá, ¿verdad? Estamos hablando de una deportista también, el básquetbol, el origen, pero actualmente un equipo, una responsabilidad también con un equipo de básquetbol. Sí, yo de 20 años empecé a jugar en varios equipos como una jugadora más. Ajá. Y continué mi vida así, pero ya desde el 2020 yo dije, ¿por qué no tener un equipo propio? Ajá. Y lo formé. Ahí con la ayuda de mi hermana, mi sobrina, también mi hija, porque mi otra hija estaba jugando con ella hockey, pero tuvo una lesión muy fuerte en el manguito rotador, que la dejó fuera del hockey. Entonces vino ella y para no quedarse sin deporte, empezó a practicar básquetbol. Y formamos un equipo, nos ha ido muy bien, tengo mis fotografías cuando yo veo sosteniendo un trofeo y yo digo, ay, qué bonito, hay huella, ¿verdad? Actualmente estoy jugando en la Liga de Colonia San Antonio, se llama Liga de Baloncesto Colonia San Antonio
en San Miguel Petapa. Ahí la categoría es libre. Jugamos todas juntas y revueltas, le digo yo, porque hay tanto jovencitas como ya grandes, ¿verdad? Y pues mi equipo se llama así, Jades. Jade. Jades. Ok. Ujú. El nombre viene de la palabra jade. Ujú. Mi color favorito es el verde. Y incluso mi primer uniforme es verde y Claro. dice Jades también. Llevamos ya 6 jugadoras, vamos ya bastante tiempo juntas, alrededor de 5 años. Y pues nos ha ido muy bien. Nos Ok. ha ido muy bien en el básquetbol en donde estamos jugando actualmente. A todo esto, ¿qué ha dejado en su vida, Damaris, el básquetbol, el deporte? Resumiendo, Salud. salud. Sí. Tengo 49 años y pues me considero una persona muy saludable. He forjado muchas amistades y la satisfacción de decir, bueno, soy deportista. También representé al Banco Continental en su momento, en el torneo interbancario. Yo no he jugado fuera del país, he jugado dentro del país, departamental y así. He tenido mis torneos también y es para recordar Ok. momentos bonitos. Valerie, ¿qué es lo más importante que le has aprendido a tu mamá respecto al deporte? ¿Qué te ha dejado esa enseñanza? Yo creo que mi mamá me ha dejado como enseñanza del deporte el ser como disciplinada y seguir, pase lo que pase, porque ella cuenta trabajando, sin trabajo, hijas o no hijos. Yo siempre hice básquet, entonces ser disciplinada, pero más que todo, seguir sus sueños. Porque ella hubo un tiempo que hubieron muchas dificultades y ella no dejó de jugar básquet. Ella siempre estuvo ahí y yo no sé si en algún momento mi mamá soñó con tener un equipo, pero ahora ella tiene un equipo bien bonito y, o sea, ver eso que ella de verdad lo construyó y lo siguió y no dejó, no abandonó, sino que siguió hasta Constancia, llegar esa constancia. responsabilidad, Esa disciplina. responsabilidad de tener ese equipo, porque no solo es voy a meter un equipo, yo se lo he dicho un montón de veces, de verdad que admiro el no tirar la toalla, muchas veces me lo ha dicho, ay, no sé si mejor Seguir o ya no. no seguir en el equipo porque es muy difícil, y ahí sigue. Y ella mira cómo acomoda las cosas. Una vez se quedó hasta sin gente, hubo un tiempo que se quedó sin gente y ella dijo, voy a tener que sacarlo. Y buscó la solución y siguió. Entonces ella es muy disciplinada y no deja las cosas como, bueno, voy a echarlas aquí a medio camino. Mucha responsabilidad. Perfecto. Pareciera que no pasa, pero los hijos nos enseñan. Damaris, ¿qué te has aprendido en esta etapa de deportista, seleccionada nacional de Valerie? Yo creo que es recíproco el aprendizaje que tenemos, pero la responsabilidad que ella tiene, la entrega. A mí me ha sucedido de todo en el equipo. A veces pues no llegamos todas y pasamos unas penas con tan poquita gente. Sin embargo, yo digo, con lo que hay, le echamos para adelante y ahí vamos y logramos terminar los torneos gracias a esa perseverancia. Yo siento que la palabra que nos identifica a las dos es perseverar, Okay. a pesar de las dificultades. Perfecto. Aquí en este podcast siempre hemos dicho que el deporte es más que deporte. ¿Qué significa para ti esa frase? Para mí significa que el deporte es amistad, empatía. Yo jamás me imaginé de verdad tener un sentimiento tan grande al equipo de la selección nacional. De verdad tengo amigas ahí, o sea, Ajá. amigas. Empatía porque si lastiman a una de mi equipo, me están lastimando a mí. Si una de mi equipo la está pasando mal, yo la estoy pasando mal. O sea, para mí significa el deporte. A veces la gente como que lo enfoca solo en los resultados y bueno, es que son campeonas, bueno,
pero todo lo que hay detrás, el proceso, la resiliencia que hay detrás, es que es increíble, pero más que todo siento yo que el deporte es más el tema de la amistad y la empatía, el respeto también. Porque también al momento de competir, es cierto, yo quiero ganarle al otro equipo, pero respeto también a las otras personas, ¿verdad? Entonces, hay un montón de valores que creo yo que uno no los contempla al momento de desconocer o no, de no vivir el deporte como yo lo he vivido. Entonces, yo creo que eso es verdad. Eso sí ¿Qué es el deporte es más que deporte? Nada más. Para mí es una segunda familia. Ajá. Una segunda familia en donde tenemos un punto de reunión, donde hablamos del deporte, hablamos de algún problema familiar que tengamos y siempre manejamos el respeto, la discreción, la empatía. Si alguna la está pasando mal, pues vemos cómo ayudarle y todo. Para mí eso es el deporte, una segunda familia, un segundo hogar donde uno se siente bien. Okay. Como platicábamos, el deporte es más que deporte porque no solo es competir, no solo es practicar, entrenar, es educación, es salud, es responsabilidad, ¿verdad? Mucha disciplina. El deporte es formación de personas, formación de ciudadanos. Y con buenos ciudadanos vamos a transformar nuestra sociedad, que es lo que estamos buscando, pues, a través del deporte. Entonces, ¿cuál sería tu sueño a realizar en el deporte? Mi sueño a realizar en el deporte. Yo creo que el sueño así top, me voy a ir hasta arriba, es participar en unos panamericanos con mi equipo. Participar, pero no porque nos hayan invitado, no porque un equipo no pudo ir, entonces clasificó. No, de verdad que clasifiquemos. Ganar una ronda eliminatoria y llegar en primer lugar clasificada a unos Juegos Panamericanos. Sí, me encantaría poder vivir esa experiencia. De verdad, ojalá ver a Guatemala ahí. Y por supuesto, si se puede, yo estar ahí, Perfecto. mejor, ¿va? O sea, tiene que ser rápido. Mejor, tiene que ser ya, rapidito. Hay que practicar y hay que empujar a todas, A todas las compañeras para lograrlo. Ya vamos a ir terminando. Ahí nos está quedando un poco corto el tiempo. ¿Qué le dirías, Valeria, a esas niñas que no han definido su deporte, que no saben si hacerlo, si practicar deporte, seguir estudiando? ¿Cómo las motivarías para que practiquen el deporte que decidan, pero que lo practiquen? A esas niñas que todavía están indecisas en tomar esa decisión, ¿qué les dirías? Yo les diría que fuera de allá de competir, lo que justamente estábamos tocando hace un momento, en el deporte se viven cosas extraordinarias y se crean unos recuerdos tan lindos que yo creo que eso nada ni nadie te los va a quitar. Pues el trofeo ahí se va a quedar, se va a empolvar, pero los recuerdos, las amistades, las experiencias, yo les recomendaría que si tienen esa idea, si lo que a mí me pasó pues del hockey, yo no lo conocía y se me metió ahí en la cabeza. Entonces, si tienen esa inquietud, esa espinita, que sigan y que traten de perfeccionar lo más que puedan hasta alcanzar una meta deportiva para poder darse la oportunidad de esas experiencias tan lindas que da el deporte. No solo medallas, no solo trofeos, sino que son unos recuerdos y unas experiencias hermosas, y además de eso te ayuda a forjarte como persona, porque he aprendido demasiado. La formación personal. Sí, yo he aprendido a no rendirme, no solo con el deporte, con muchas cosas. Entonces esa es mi motivación, pues. Perfecto. Damaris, y a esas familias, a esas madres, a esos padres que también dicen, no hay tiempo, espérate, te llevo después, y la niña o el niño quieren apoyo, y con esa vivencia pura de haber apoyado a Maris a Valerie, y que ha logrado lo que ha logrado, y esa satisfacción que da a la familia y a los guatemaltecos, ¿qué le dirías a esa mamá, a ese padre, a esas familias en torno al apoyo de sus hijos? Bueno, pues que
ayuden a sus hijos a encontrar ese talento que traen, porque es un talento, ¿verdad? Y que saquen el tiempo donde no hay, porque a veces solo ponemos excusas, ¿verdad? Pero sí debemos darle como la prioridad a una carrera deportiva a sus hijos. Deben de impulsarlos siempre a que ellos estén en una disciplina independientemente de la que elijan, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir como mamá es que uno tiene a sus hijos fuera de los vicios, teniendo un hijo o una hija deportista. Perfectamente. Entonces, ¿qué mayor satisfacción para una madre que su hijo o su hija esté en el deporte y no en otras cosas, ¿verdad? Entonces, para mí eso es valiosísimo, ¿verdad? Entonces, los invito a todos los padres, ¿verdad?, a que apoyen a sus hijos, les den ese empujoncito que necesitan y que estén con ellos en las buenas y en las malas, porque no es un camino fácil. Claro. Hay baches también. Sí, entonces uno debe estar ahí como papá, como mamá para levantarlos. Y vamos, adelante, ¿verdad? No rendirse a la primera. Claro. Pues realmente esos dos mensajes, para ir cerrando, como decíamos, del podcast, caen como anillo al dedo para nuestra sociedad, porque lo decimos, desgraciadamente tenemos una sociedad que está bastante convulsa, con muchos problemas, por muchos temas, ¿verdad? Que el deporte puede ayudar a solucionarlos en gran parte, porque el deporte es más que deporte, nos enseña muchos principios y valores que son los que van a evitar que nuestros niños, nuestros jóvenes y también los adultos y también adultos mayores no seamos absorbidos por la delincuencia, ¿verdad? Y no nos agarre realmente las garras del crimen, de los malos hábitos, de las malas personas. Esas son garras que están ahí esperando, y más a los niños y a los jóvenes. Practiquemos deporte, salgamos adelante, ¿verdad? Y los ejemplos de ustedes, las historias de ustedes conmueven, y ese es nuestro objetivo. Este fue un episodio más de El deporte es un derecho. No olviden de suscribirse al programa, marcar la campanita y compartir el podcast. Que estén bien, mis amigos. Saludos.